Muy buenas noches, bienvenidos a esta propuesta de NPI, estar conectados los domingos, ya es una costumbre. Noche con tiempo inestable, con posibilidad de que tengamos otra vez lluvia en el transcurso de esta noche y la próxima madrugada e incluso todo este lunes. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a la audiencia, a los compañeros. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, a los compañeros, a los televidentes, mi respeto de siempre. ¿Usted va a estar todo el programa o se va a ir en un rato? No, segundo tiempo vamos a cambiar de rubro. ¿Sí? Sí, tenemos partido olímpico ¿Cerro? 2030. Cerro juega. Cerro, 2030. San Lorenzo. San Lorenzo. 2030. Así que vamos a estar la primera horita y después nos vamos con Arturo, jugador Muy bien, grande, Radio muy bien. Monumental, la M, ustedes saben. Bueno, hola, doctor Boxa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un saludo a los compañeros y a la audiencia. Bueno, estoy mirando lo que dice, hay un aviso meteorológico vigente. Sí. Para los departamentos de Ñembucú, para el departamento central, para Alto Paraná, para Misiones, para Paraguarí, para Cordillera, para Canindeyú, para Cazapá, Itapúa, para el sur de Presidente Hayes, para Boquerón, para el Guairá, prácticamente Todo el país. todo el país, ¿verdad? Y los datos del tiempo, ahora en Asunción, cielo nublado, hay vientos del sector sur-suroeste a 40 kilómetros por hora. Sí. 40 kilómetros por hora. Una buena y una mala ahí, Carlos. La buena es que al ser del suroeste puede bajar la temperatura. Sí. Pero al haber viento, muchos van a quedar sin luz inexorablemente esta noche. Posiblemente, posiblemente. Para mañana 22 grados la mínima, 31 grados la máxima y se anuncian precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. A mí me tocó hoy por primera vez pasar una sensación que realmente nunca dimensioné y creo que hasta subestimé Vi las imágenes. al temporal de esta mañana. Terrible. Vi las imágenes. Yo no puedo entender porque nunca me tocó, siempre me senté frente a un micrófono y escuché las quejas y reclamos de la gente, ¿verdad? Cuando estábamos en programa de radio, en Monumental, en La Lupa, la desesperación y la impotencia y la nula asistencia. Da la impresión de que uno está abandonado a su suerte. ¿Te ocurrió en San Lorenzo? En el tramo Universidad Nacional de Asunción hasta casi Curva de la Muerte, bien frente al supermercado de Stock y un poquitito más adelante viniendo desde el interior del país, De San Lorenzo de Asunción. de San Lorenzo hacia Asunción. Y uno dice, no, voy a pasar, esto va a pasar, y vos ya ves que se queda un vehículo, y era después de las 7 de la mañana. Me llamó la atención que había ya buen movimiento de vehículos a esa hora, entrando hacia Asunción y saliendo de Asunción también. Pero uno notaba, para más llovía torrencialmente, la lluvia era intensa, torrencial. No podías ni siquiera pedir una ayuda a alguien, bajar la ventanilla, o podías hacerlo, porque tenías que cuidar tu tramo, tu camino, porque aparte no sabes en qué condiciones está esa avenida. Puede haber un cráter ahí. Entonces llega un momento en que de la desesperación, como no podía, estaba viniendo para La Lupa, para Telefuturo, como no podía continuar, trato de salir, me encuentro un señor que se estaba empapando, estaba en la calle y me dice él, ¿por qué no te vas por Laguna Grande? Me dice. Y salgo yo y digo, ¿hacia dónde Laguna Grande? Y me indica, y voy a Laguna Grande. Te vas acá y después ir a la izquierda, un asfaltado, te vas a Laguna Grande y ahí vas a llegar a calle Última. ¿Verdad? Y ahí ya te va a ser mucho más fácil. Entonces dije, pero este señor me apareció de acá, me vino más que oportuno, salgo a Laguna Grande, me voy y me encuentro con un... Laguna literal. Era Laguna Grande, realmente. Y empezaban, alguien habrá visto que yo me metí ahí, se empezaron a meter todo detrás mío, vinimos otra vez todos a quedarnos ahí. Dijeron. No, este es un genio, este es un capo, dijo, hay que seguirle a esta camionetita blanca, alguien habrá dicho, y cuando nos fuimos, cuando llegaron ellos, ya estaba girando otra vez para volver. Y yo iba a decir, ¿cómo la gente no actúa rápido? Porque si hay un lugar que se llama Avenida Laguna Grande y que no tiene problemas, ¿por qué no se le indica a la gente que vaya por ahí? Pero llegamos y nos encontramos con la misma cosa, tuvimos que volver. 2 horas más o menos, esperando que todo eso se aliviane. 2 horas. 2 horas, más o menos, porque entre que paró, se calmó, hay avenidas rotas, destrozadas. La avenida Mariscal López, carril saliendo de Asunción, frente al Stock, era un cráter, pero enorme. Y quiero insistir en esto. Temporal, lluvia, las calles, porque no hay alternativas tampoco. No es que si voy a salir de la avenida Mariscal López y voy a buscar una calle y me voy a encontrar con
con algún punto que me va a permitir llegar hasta determinado sitio. Las calles de Fernando de la Mora son riachos, riachos, riachos. No hay un policía que te pueda decir hasta acá nomás podés llegar y quédate. No hay una grúa que te pueda ayudar o que te pueda salvar. Tenés que recurrir a grúas privadas, en consecuencia tenés que pagar. Pero más allá de lo que significa que tengas que pagar o no tengas que pagar, estás en total estado de abandono. Así de sencillo, así de sencillo es. Y si no ocurren cosas peores, para los que creemos en Dios, es por la gracia de Dios. Así de sencillo. En un momento podemos compartir, Jenny, estas imágenes. Jenny, las imágenes, por favor, con relación a lo que teníamos. Así se presentaba esta mañana. Sí. Así no, era una... impresionante, ahí no se ve la calle, no se ve la avenida. No hay. ¿Esto está filmado desde tu auto? Sí. Pero mira lo que es esto. Y a medida que pasaban los minutos, se acumulaba la cantidad de vehículos y en consecuencia la desesperación y la lluvia no paraba. Entonces acá, a tu suerte es el tema. Qué barbaridad. A tu suerte. Terrible. No sé si tiene que ser así nomás luego. No tiene que ser, pero es así todos los días de nuestras vidas. Ahí en Fernando de la Mora nosotros estamos sufriendo, si bien es cierto, se está haciendo una obra fenomenal que es la red cloacal. Las calles están un desastre y con las lluvias es peor, porque uno no sabe dónde puede encontrar un bache, ¿verdad? Porque las calles están en un estado desastroso. Esta es una avenida Esta es la avenida. importante, Sí. que supuestamente está en buen estado. No te quiero contar las calles transversales que, como dice Estela, están poseadas por la obra del alcantarillado sanitario que se está haciendo. Y bueno, es un momento muy difícil para Fernando de la Mora en este sentido. Estamos hablando de la avenida Mariscal López, una avenida donde no transitan camiones pesados. Es la principal avenida de Sí, Asunción. sí. Hay más fotografías, hay más imágenes para compartir. Esto es desesperante. Y bueno, le pasa a mucha gente, nos puede pasar a todos. No están preparadas nuestras ciudades para... No, y la gente tampoco no está preparada para esto. Lluvia, increíble. Y aparte a veces de repente uno dice, no, yo voy a pasar, voy a llegar y no sabe en qué condiciones está lo que... Tienen desagüe pluvial. Esto no, en todas las capitales, en todas las ciudades del mundo, en todo el planeta llueve así. Pero ¿por qué no ves estos problemas en las otras ciudades? Porque no puede ser que con una pequeña lluvia vos no hayas podido llegar a tu trabajo. Por ejemplo. Sí, pero no solamente el desagüe, Estela, que en todo el país prácticamente es nulo, sino lo que decía Carlos antes, tampoco una asistencia, tampoco un grupo de salvataje para cuando de repente alguien pueda quedarse por el camino o con algún problema, o niños dentro del auto atrapados. No existe una fuerza de emergencia, claro, para estos casos. A eso me refiero, no estamos preparados todavía. Bueno, y ahora... del país, no hablo solamente de Fernando. Y ahora estamos pendientes de la intensidad del viento, o de los vientos, para ver si se corta o no se corta la energía eléctrica en Asunción, en el área metropolitana y en diferentes puntos del país. Bueno, estamos bajo la lupa ya esta noche. Es uno de los tantos problemas que tenemos. Ahora ya me vas a creer si te digo, no voy a poder irme, Carlos. No, pues se supone que vos conocés, la zona y tenés Fernando. alternativa y podés llegar. El que no conoce es el problema, Estela. Nos vamos a preguntar qué hacía vos a esa hora. Ahora yo ya te voy a... ¿eh? Nos vamos a preguntar, tranquilo, Carlos. Él estaba viniendo de San Bernardino. Claro. Quería Incidental. quería aguarla. Que es imposible. Bueno, va a venir el ministro de Salud esta noche, el doctor Julio Mazzoleni. Julio Mazzoleni. Le salió por izquierda un tema que le complicó bastante estos días, el caso Bianca. Estaba con el coronavirus todo el tiempo, hace 9 meses que el Ministerio de Salud está concentrado y esta semana, bueno, se complicó la situación y finalmente la última información que se tiene es que el Ministerio de Salud va a dar el dinero que falta, que creo que son como 4.000 millones guaraníes, para que Bianca pueda tener el medicamento. No solamente eso, Estela, no solamente la asistencia financiera que falta, también hubo una promesa de asistencia en cuanto a hospital y todo lo que sea salubridad. Sí. Así que es una doble colaboración. Esta situación de Bianca puso en evidencia una de las extrañas
dejadez del Estado paraguayo, ¿verdad? Resulta que descubrimos que ese fondo para enfermedades catastróficas... ¿Fonares se llama? ¿Cómo es? Fonares, algo así. Fonares. Que fue aprobado en el 2011. Hace 9 años. Hace 9 años, nunca funcionó, no tiene fondos, no se reunía, era una cosa que quedó en el papel y que nunca se llevó a cabo, ¿no? Pasa que nunca se reglamentó, o sea, se reglamentó, pero eso tiene que hacer por decreto presidencial, que fue lo que salió ahora. Entonces, al no promulgarse, diríamos, al no reglamentarse la ley, no podía entrar en vigencia nunca, ¿verdad? 4 gobiernos pasaron, 4 presidentes de la 4 República. presidentes pasaron. Increíble, ¿eh? Increíble. Pero qué tema y en el peor momento de la pandemia también, ¿verdad? Sí. Yo debo decir, y ayer le dije a Estela en la lupa en la mañana que la apreciación más acertada que escuché en las últimas horas fue la del doctor Guillermo Sequera, hablando del tema. Porque uno puede entender, puede revisar y puede no entender muchas cosas. No voy a entender jamás el contenido de esta carta de la Comisión Bioética. No voy a entender, este dictamen no voy a entender, porque yo creo que vos tenés que, independientemente de... Nadie te digas que escondas la verdad, pero sabés cómo decirlo, de qué manera hacerlo. Por eso que me extraña, a mí me estaban contando que ese documento se filtró, que no fue una comunicación, como se dijo también en algún momento, de acá está lo de la comisión y para papá y para mamá, y vean ustedes con este tema. Dicen que se filtró, alguien filtró el documento, le envió a una persona, esa persona le envió a los padres de Bianca y después bloquearon, creo que el teléfono desde donde se envió. Entonces, pero más allá de la forma en que se llega a conocer este tema que ya tiene fecha del 12 de noviembre, me extraña mucho el contenido, la falta de sensibilidad y la falta de sentimiento, independientemente si se puede o no se puede. Yo creo que hay formas más elegantes de poner en una hoja o en un papel el resultado de una conclusión. No se puede jugar con el sentimiento de la gente de esta manera. Hoy, Tania y José, padres de Bianca, ¿y cuántos otros? Pero es preferible que no nos reciban un dictamen de una comisión bioética si van a recibir de esta manera y de esta forma. Entonces, debo decir también que el Ministerio no tuvo el Ministerio de Salud la suficiente capacidad de administrar esta cuestión, de comunicar, de enfrentar y de hacerlo primero que todos. Le apareció, como dijo Estela, por izquierda. Tenía conocimiento, había forma de explicar. Y si se pudo hacer lo que anoche Julio Rolón se comprometió de parte del Ministerio de Salud, ¿por qué no se hizo antes? ¿Para qué se llegó a este punto? A esta situación, me van a decir la presión de la gente, porque Laura Bozzo pidió que se tenga en cuenta. Todos pedimos. ¿Quién quiere la muerte? Nadie quiere la muerte. Todos luchamos por la vida. Todos. Estoy seguro de eso. Por eso que rescato lo que dijo Guillermo Sequera ayer. Primero, discutamos los efectos después, pero solucionemos ya. 10 años atrás, cualquier niño o niña con una enfermedad de este tipo terminaba muerta. Sí. No había ni chance para discutir, ni para evaluar, ni para pedir. Sin embargo, hoy no es así. Hoy ya hay algún medicamento, hoy ya se compra alguna ampolla. Me dirán, cuesta $100.000, necesitan 3 por año, necesitan 4 por año. Creo que son beneficiadas Bianca y Agustina con esa ampolla que paga el Ministerio de Salud. Existió la posibilidad de que a través de esta otra vacuna se pueda prolongar o se pueda controlar o mejorar la vida o darle mejor calidad de vida a Bianca. Entonces, Guillermo Sequera dice, nos sorprendemos por todo, pero en Paraguay siguen muriendo niños por diarrea. Y estamos hablando de un pésimo sistema de salud. Claro. Es necesario, es justo y es necesario que se reforme todo esto y que se haga algo en serio con relación al tema salud. No pueden mujeres seguir muriendo en un parto, no pueden seguir niños muriendo por diarrea. Y entonces de repente nos encontramos que no pudimos paliar una cuestión que tiene que ver con una diarrea y nos piden $2 millones o necesitamos $2 millones para esta situación. Todas las vidas son importantes. El chico que muere por diarrea, el que necesita una ampolla de ese valor. Está destruido el sistema de salud. Está destruido el sistema de salud. Sí, y mucha responsabilidad y mucha consecuencia tienen que ver los políticos.
con el tema salud. Sin duda. Sin lugar a dudas. El cupo, los directores de recursos humanos son representantes del que quiere ser candidato a intendente o quiere ser candidato a gobernador en los centros de salud. Y manejan a su antojo quién entra y quién sale, por ejemplo. Entonces, eso es apenas un ejemplo, un pequeño ejemplo de los tantos que podemos dar con relación a esto que significa sistema de salud. Yo quiero decir, Carlos, también es importante lo que señala con respecto al doctor Sequera, pero yo aplaudo más la acción que una declaración. La acción es lo que vale y la acción es lo que hoy salvó al gobierno, salvó la responsabilidad del ministerio, y en ese sentido me estuve preguntando mucho en las últimas horas. Hace aproximadamente un año, cuando se le tenía que proporcionar el primer medicamento a la niña, a Bianca, no se podía traer tampoco ese medicamento. ¿Por qué? Porque no había un laboratorio que lo representara en Paraguay, y primero tenía que haber un laboratorio que se represente. Y el mismo doctor Julio Rolón le llamó personalmente al doctor Oscar Vicente Escabone y le pidió que representara ese medicamento. El doctor Escabone aceptó, hicieron la gestión, representó ese medicamento, trajo, un año después le pagaron 5.000 millones de guaraníes. Ese es un gesto también que quizás la gente no sepa, pero que es para aplaudir de parte del sector privado, de parte de un empresario. 5.000 millones de guaraníes aguantaba un año para traer un medicamento que le puede salvar la vida a una niña. Y después, me parece también que la misma acción del doctor Julio Rolón llamando a Tampa, Florida, Estados Unidos, pidiendo que el Estado se involucre en ese medicamento para poder hacer posible que el Estado desembolse lo que falta, era lo que faltaba. Como decís vos, Carlos, los políticos. El político es el que toma la acción, el que tiene la sensibilidad social. Siempre discutimos técnico versus político. ¿Cuál es la diferencia? La sensibilidad social. Y yo, así como voy a aplaudir al doctor Sequera, yo quiero aplaudir al doctor Rolón, porque él es el que se puso el ministerio al hombro, él que fue el que se fue y le dijo al papá cuáles son los términos de la carta que vos querés que se ponga. Porque hicieron una primera carta y el papá rechazó esos términos. Y se fueron y hicieron una carta con las palabras que el papá quería que se incluya. Y esa fue la carta que finalmente el ministerio asumió como responsabilidad. Tanto lo financiero como lo que tenga que ver con el hospital. Y finalmente esa es la solución. Entonces, también tenemos que ser justos con el doctor Rolón. Pero tiene más compromiso. No, en la gestión tiene más compromiso Rolón que Sequera. Claro. Está bien. Es su obligación, es la obligación de no Rolón. podemos decir una cosa sin decir la otra. No, está bien. Yo no digo que esté mal lo que estás diciendo y vale la pena, porque la gente se tiene que informar. Sí, hay que saber. Hay que contar. Y Salud Pública tenía que haber contado hace un año lo que está viniendo haciendo también con esto y permanentemente, ¿verdad? Claro. Para mí el tema, y yo creo que es un poco más allá de quién lo diga, esto no es una competencia, ¿verdad? El tema es que no se tiene que llegar al punto en el que llegaron los padres de Bianca, de estar encadenándote al Ministerio de Salud para que el Estado te provea lo que te tiene que proveer, llámese Bianca o cualquier otro niño de la República. Ese es el punto. Pero se llegó. Y bueno, y eso es pues lo que no tenemos que llegar. La salud pública en Paraguay se invierte solamente el 3% del Producto Interno Bruto y la recomendación es 6%, ¿verdad? Entonces, hay un tema de fondo, no es solamente que el planillero o el seccionalero que le lleva. Es cierto, ese también es un problema, pero acá hay un problema mucho más grave que tiene que ver con la inversión en salud. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De eso no se habla, o sea, resolvemos emergencias de esta manera. Pero como decía, no solamente Bianquita tiene este problema, hay como 15 niños que tienen este problema y es una enfermedad catastrófica en el sentido de que es muy costosa. Y también hay otras enfermedades que tienen costos altísimos para la salud. ¿Qué vamos a hacer para eso? Bueno, está la ley de FONARE. Bueno, hay que empezar a implementarlo porque estos son episodios que vamos a tener de tanto en el año, ¿verdad? Y no tenemos que llegar al punto en que se llegó para que el Estado te haga caso. Ese es el punto. Y para eso hay que invertir en salud pública y no convertir en una hazaña heroica llegar a esta situación. Eso, no tiene que ser así. Eso es quizás la punta del iceberg para abrir una serie de debates como el que está diciendo Estela. Y yo me permito abrir otro. Estela habla de inversión. 100 millones de dólares es lo que el Estado gasta en seguro médico privado.
100 millones de dólares, Anual. es decir, anuales. Si el Estado destinara esos 100 millones de dólares, en vez de darle a un seguro privado para sus funcionarios, destinara al sistema de salud, probablemente por año, Mejoraría. Pero yo estoy casi seguro 100 que millones mejoraría. de dólares. ¿Pero qué? ¿Por qué? O sea, esas ¿Por qué son no cosas usa que esos 100 quedan al millones de dólares descubierto para con estas potenciarse a sí mismo y con eso darle oportunidad a la gente que tenga la asistencia que requiera? Imagínate que 500 millones fue la plata destinada por el tema del COVID, De una la pandemia. situación ultra recontra especial. 500 millones de dólares, 5 años de un gasto normal en seguro médico. Es decir, hay cosas que quedan al desnudo. Es muy importante. Tocante, ¿no? Y es Tocante, porque la cuestión acá es, como dice Estela, tratar de que nunca más ocurra esta cuestión tan tropical, tan subdesarrollada de que los padres tengan que encadenarse frente al portón del Ministerio de Salud para conseguir lo que el Estado está obligado a darle, ¿verdad? Esta ley de los fondos para enfermedades catastróficas tiene que salir este año o el año que viene. Hay que ponerla en práctica, porque no es solamente para este caso tan mediático de esta pobre niña, sino para decenas de otras enfermedades, oncológicas, por ejemplo. Claro. Que nosotros vemos todos los días en mi especialidad. Pacientes que no acceden a la medicación quimioterápica que les podría salvar y que son tratados con medicaciones menos efectivas porque son caras y porque el Estado no les brinda. Hay que invertir más, invertir mejor, pero sobre todo hay que salir alguna vez de este Estado que trata tan mal a sus ciudadanos en temas de salud. Es cierto. Y ahora con la pandemia tenemos el ejemplo. La gente cree que al tener un seguro médico salva su vida y no es así, te sirve para un poquito. Ahora tenemos un caso de COVID, de coronavirus, de una persona que está en un sanatorio privado y desesperado quiere ir a la salud pública porque no puede sostenerse su permanencia en la terapia intensiva en un sanatorio privado. Entonces, si no estuviese nuestra salud pública tan deteriorada y al que se le inyectó estos 500 millones de dólares este año, si todos los años hubiésemos invertido como debe ser, quizás no hubiésemos llegado a estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar todo, pero eso significa cortar privilegios, relaciones público-privadas, etc. Ahí hay mucho, yo no sé, es como domar un dinosaurio, no sé si lo va a hacer este presidente o el otro que viene, porque ahí hay relaciones muy de beneficio mutuo que no va a ser fácil cortar. Así que, pero estas situaciones le obligan a la clase política a un debate mucho más serio sobre este tema de la salud pública. Vamos a poner bajo la lupa esta noche al doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Hay muchos contagiados, hay muchos internados. La gente tiene que saber también el procedimiento con relación a este tema de las terapias intensivas en los privados, Sí. porque eso maneja salud pública. Lo que pasa es que vos te desesperás. Vamos a suponer que tengas un familiar, un pariente, que esté en condiciones complicadas. Vos estás buscando una cama de terapia intensiva y no hay. No hay. En pública no hay. Porque te dice, Ingavi, no tenemos, porque eso se centraliza. Entonces vos, preocupado, desesperado, te vas directo a un privado. Si vos le llevas directo al privado, vos asumís ese compromiso, la cuenta, como se dice, ¿verdad? Sin embargo, si salud pública es quien te deriva, ahí salud pública. Hay que entrar al sistema de salud pública primero. Contaba el otro día la doctora Leticia Pinto. Algo que se aclaró cuando se hizo ese convenio. Así mismo. Y no tiene que ver con terapias comunes, con camas comunes, tiene que ver solamente con terapia intensiva. La doctora Pinto decía el otro día que hay gente que está haciendo la gestión incluso para salir del privado e irse a un público. Pero ¿cómo que le va a llevar a un público si no hay lugar en el público? Lugar. Y mientras tanto, ¿qué haces? Y va a terminar en un privado, pero a costa del Estado. Y claro, ojalá que sea. Y después, si tu estado de salud no te permite moverte. Ese es el problema. Otro tema. Otro tema. Bueno, bajo la lupa, el doctor Julio Mazzoleni, el ministro de Salud, con nosotros esta noche. Noche con tiempo inestable, faltan algunos minutos para que sean las 20 en la República del Paraguay. Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud, ¿cómo le va? Buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí y poder conversar un poquito de un tema muy difícil. Realmente te decía un poquito fuera de cámara, creo que este ha sido uno de los momentos más difíciles que hemos pasado y no ha sido por la crispación, ni por la agresividad, ni por la frustración de poder comunicar un tema muy difícil, sino por lo menos en mi caso particular porque me ha confrontado con algunos de los principios más básicos que le rigen a un profesional de la medicina en el cual nos manejamos. Y bueno, con el ánimo también de poder comunicar lo mejor posible lo que ha pasado, lo que tenemos por delante, lo que queremos hacer. Entonces estoy aquí con ustedes esta noche. Muchas gracias. Gracias, ministro. Le pido que nos aguarde un poquitito más, se sienta cómodo, vamos a hablar porque vienen después una serie de preguntas. Es la tercera vez que viene el ministro de Salud y bajo la lupa, digo, y creo que este es el momento más difícil, categóricamente con relación a la pandemia y todo lo que se vivió en las últimas horas también. Quiero saludar al presidente ejecutivo del Banco Regional, Raúl Vera. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia, para todo el equipo de Bajo la Lupa y también al ministro Mazzoleni. Raúl, gracias por compartir con nosotros. Estamos con Alfredo Box y Estela Ruiz Díaz, Andrés Riquelme, como todos los domingos, y ya mencionabas también al ministro de Salud. Este año fue un año complicadísimo en el ámbito económico, aun cuando los datos que dieron a conocer del Banco Central del Paraguay habla de una caída que no es la que creíamos que podía ser más inclusive, pero de todos modos hay un sector de la población muy golpeado y la gente ya quiere dejar este 2020 y pensar qué se proyecta, qué se viene para el año que viene. Bueno, yo iniciaría este comentario, Carlos, diciendo de que al principio de la cuarentena las perspectivas económicas eran realmente dantescas. Estábamos hablando de proyecciones de una caída del Producto Interno Bruto de entre el 5 y el 7%, lo cual fue corregido en julio con una proyección de caída de un poco menos del 4%. Y la semana pasada el Banco Central anunció de que el año se cerraría con una caída del 1%. Esto refleja de que todas las medidas que se llevaron adelante fueron efectivas para mitigar el impacto económico de la cuarentena que se tuvo que llevar adelante para contener la pandemia. Y Paraguay termina el año en una posición realmente buena, muy buena, con respecto a otros países de la región. Y en varios aspectos. En primer lugar, va a ser la economía que menos caiga. Vamos a caer alrededor del 1%. Seguimos con fundamentos macroeconómicos muy importantes, entre ellos una posición muy importante de reservas internacionales que se encuentra entre las más altas de la región en un ratio de aproximadamente 26% del Producto Interno Bruto. Una evolución del tipo de cambio que ha sido razonable, con una variación de menos del 9%, mientras que nuestros principales socios comerciales, como Brasil y Argentina, tuvieron depreciaciones del tipo de cambio superior al 26%. Y por sobre todas las cosas, un sistema bancario bastante sólido, con mucho capital y mucha liquidez. Y a lo largo de todo este periodo de tiempo pandémico, las medidas del Banco Central han sido muy buenas para mitigar el impacto que todo esto ha tenido en la evolución de la oferta y en la demanda de crédito en la economía. Porque el crédito de moneda nacional está creciendo, si bien tenemos que admitir que el crédito de moneda extranjera está bajando. Las perspectivas para el año que viene hablan de un crecimiento de la economía en torno al 4%, que va a estar basado en un muy buen comportamiento esperado del sector industrial, una recuperación del sector comercial y de otros servicios, y también algunos sectores de los agronegocios, como es el caso de la ganadería. Paraguay hoy se jacta, por decirlo de alguna manera, de ser el único país de la región en que recibió una confirmación de sus calificaciones de riesgo soberano, no solamente por una entidad de calificación, sino por todas aquellas que siguen Paraguay, que son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, lo cual es bastante alentador para el 2021. Raúl, hay una cuestión también que tiene que ver con, y me estaba fijando nomás, y desde hace varias semanas venimos compartiendo esto de la campaña del banco regional, y más que nunca creer en vos. Acá hay que creer en cada uno para salir y para superar esta etapa y tener un mejor año sin lugar a dudas. Es una campaña pensando en el país, pensando en la gente y pensando en la capacidad que pueda tener cada uno para salir adelante.
Sí, así es, Carlos. Nosotros estamos viendo de que la calidad del crédito en nuestra economía se mantiene, la tasa de morosidad está en torno al 2.8%, una de las más bajas de la región, y el banco está muy orientado al apoyo de sus clientes. Y en este contexto, para inducir una recuperación de los gastos en consumo, hemos lanzado una campaña que tiene que ver con reintegros en los extractos de las tarjetas por gastos que se efectúen en supermercados, en tiendas, en restaurantes y también en otros servicios como peluquerías y spa. Esta campaña está teniendo muy buen resultado, estamos viendo una muy buena respuesta de los clientes y creemos que es una manera también de apoyar a un sector que ha sufrido bastante durante este año, que es el sector comercial. Señor Vera Abogado, realmente la perspectiva económica no parece ser tan catastrófica como se pensó en un principio en estas proyecciones para el 2021 sobre todo. Y bueno, la soja es nuestro principal rubro, pero también Paraguay tiene una economía muy dependiente del clima, ¿verdad? Entonces dependería mucho de esa campaña para que nuestras condiciones económicas se mantengan estables. Eso es un muy buen punto. Las condiciones climáticas han sido algo duras al inicio de esta campaña agrícola y ha afectado marginalmente el desempeño de la campaña sojera en lo que va del año. No obstante, las últimas lluvias que vimos en las últimas semanas generaron un alivio y se espera de que el rendimiento todavía va a estar dentro de niveles bastante aceptables. Evidentemente, como usted dijo, el sector agrícola influye de una manera muy relevante en el resto de la economía, pero también esperamos que el sector industrial, comercios y servicios tenga un buen desempeño para el año que viene. La cotización del dólar no va a tener mucha variación. Bueno, eso está por verse, Carlos. En lo que va de este año ha tenido un muy buen comportamiento, también a raíz de una buena gestión desde un punto de vista muy personal de la política cambiaria por parte del Banco Central. En lo que va del año, el tipo de cambio tuvo una depreciación de 8.8%, lo cual es muy relevante, Carlos, si consideramos que Argentina tuvo una depreciación del 36%. Y el Brasil una depreciación del 26%. Esto se debe también al hecho de que Paraguay enfrentó esta pandemia con una posición macroeconómica mucho más sólida que otros países de la región. Entonces la percepción de riesgo de Paraguay está mucho más estable que otros países entre los que cité. Yo creo que el año que viene todo va a depender de la evolución de nuestra economía y que también a nivel regional no existan profundos desequilibrios. Argentina, a juzgar por las perspectivas que se anunciaron, va a seguir teniendo un año difícil. Brasil probablemente se recupere un poco más rápido, pero todo va a depender de que esta recuperación económica que estamos viendo en la región con diferentes velocidades, eso sí, porque hay algunas economías que se están recuperando mucho más lentamente. Y a nivel global también hay cierta preocupación por la recuperación económica en los Estados Unidos y en Europa, que es muy relevante porque son los principales centros de demanda de las exportaciones de nuestra región. Así que creo de que, al menos por los fundamentos domésticos de nuestra economía, existen muchos argumentos para pensar que el tipo de cambio puede tener una evolución bastante moderada el año que viene, pero va a depender también de las influencias externas. Y por último, entiendo que para un sector o para un grupo de gente fue un año realmente catastrófico, terrible, no movió nada, no hizo nada, quedó con pocas o casi nada de expectativas, pero hay que decir que las tomas de decisiones a nivel gobierno pudieron hacerse gracias a un sistema financiero ordenado, que no es cosa de ahora, no es cosa de ayer, es cosa de años. Y cuando hablamos de un sistema financiero ordenado, que incluso estoy convencido que es mucho mejor que de grandes países vecinos como Argentina y Brasil, uno puede decir que es posible también soñar con un sistema sanitario ordenado, con un sistema educativo ordenado, porque si con capacidad, con gente, se logró que nuestro sistema financiero esté ordenado, tiene sus complicaciones, tiene sus dramas, tiene sus cuestionamientos también, pero hay mucha diferencia, hay muy buena diferencia
entre un sistema financiero ordenado de Paraguay y nuestros países vecinos. Y creo que eso de una u otra manera contribuye a que esta caída no sea tan fuerte también, Raúl. Sí, es así, Carlos. Creo de que el sistema financiero se ha venido reformando y fortaleciendo ya desde hace 17 años. Estamos hablando de que hace 18 años realmente ocurrió la última insolvencia de relevancia en el sistema bancario, y a partir de ese entonces todos los bancos, todas las empresas financieras han hecho ingentes esfuerzos, no solamente para capitalizar y para fortalecer sus respectivos niveles de solvencia y liquidez, sino también el Banco Central, a través de la Superintendencia de Bancos, ha acompañado todo este proceso con un fortalecimiento continuo de sus capacidades de supervisión. Y como bien dijiste, si bien hay oportunidades de mejora en nuestro país, en otras políticas, yo creo que también tenemos que celebrar los éxitos. Hay que mirar en las perspectivas con un sentido optimista, y hay que reconocer de que las políticas macroeconómicas en Paraguay ya desde hace mucho tiempo generan mucha credibilidad. Este año no fue la excepción, y eso considerando de que, como le decía anteriormente, Paraguay acaba de recibir una confirmación de sus niveles de rating soberano por todas las agencias de rating, mientras que otros países, modelos de la región como Chile, Colombia, México, en algunos casos inclusive Uruguay, han sufrido rebajas en sus calificaciones. Así que yo creo de que las perspectivas económicas son buenas y creo que son condiciones esenciales también para un crecimiento en el 2021. Raúl, gracias por compartir con nosotros esta noche. Muy amable, el aprecio de siempre. Un placer, Carlos. Igualmente, mi respeto para todos. Adiós, hasta luego. Raúl Vera, abogado, presidente ejecutivo del Banco Regional. Hay informe de salud pública. 16 fallecidos. Estamos a punto, faltan 47 y llegamos a 2.000 en 9 meses de pandemia. Según los datos de esta noche, se procesaron 3.854 muestras, de las cuales 669 dieron positivos, todos casos comunitarios, y se lamenta informar 16 fallecidos. Esto hace que se totalice 1.953 fallecidos, 797 internados, 143 en UTI, 691 recuperados, sumando así 66.543. Falleció una enfermera. Sí, lamentablemente hemos recibido esa notificación. Engrosa un número ya preocupante, digamos, de personal de blanco. Y forma parte también del pedido que hacemos constantemente a la ciudadanía, porque esta gente está poniendo realmente, literalmente, la vida en riesgo por muchos compatriotas. Entonces, creemos que lo mínimo que podemos hacer los ciudadanos es lo nuestro, ¿verdad? Nuestra parte. Y con relación a la enfermera que falleció, ¿es cierto que es reinfección? No podría precisarte esa información, Carlos, no la tengo conmigo, por lo menos quizás el doctor Sequera ya la tenga, pero francamente desconozco si... Porque se habló también de eso. Nosotros teníamos la semana pasada con la doctora Pintos algo así como 8 u 11, ¿verdad? 11, sí. 11. Así mismo. Que había personal médico en el grupo. Así es. Y pero de que hay reinfección, así como están las cosas, existe. Exactamente, está comprobado fehacientemente en varias partes del mundo, ¿verdad? Todavía hay mucho que investigar al respecto. Podría tener algo que ver el hecho de que, por ejemplo, algunas personas que tienen una infección con una baja carga, de repente montan una inmunidad que es relativamente baja o incluso muy breve en el tiempo. Es una de las especulaciones. Otras cuestiones pueden tener que ver con particularidades del sistema inmunológico de la persona en sí. Entonces, naturalmente también se habla de la posibilidad de alguna cuestión del virus, que no es lo esencial aparentemente. Pero el jurado está deliberando todavía en lo que respecta a eso. Ministro, ¿cuál es el número que más le preocupa estadísticamente hablando? Uno mira la cantidad de fallecidos, es un poquito menor, 16 contra 17 de los 2 meses anteriores. Mira el promedio de contagiados por día y también es un poquito, es mayor, ¿verdad? Pero no significativamente con respecto a los meses anteriores. Mira la cantidad de internados en UTI y es casi similar a los meses anteriores. Pero mira la cantidad de personas en cama, ustedes le llaman camas comunes. Sí. Esas sí subieron.
el nivel de contagio es un poquito mayor. ¿Cuál es el número que hace que esta situación sea complicada para ustedes? Bueno, Andrés, en realidad todos ellos naturalmente preocupan, pero yo empezaría por el número grueso, ¿verdad? El número de positivos, porque inmediatamente cada vez que yo recibo el número de positivos, no puedo evitar mentalmente hacer mis porcentajes, ¿verdad? Entonces, cuando uno conoce que aproximadamente el 8% de nuestra población, que es bastante más bajo de lo que vemos en otros países, quizás tenga que ver un poco con nuestra población joven, ¿verdad? Pero el 8% es hospitalizado y a partir de ahí uno ve, bueno, un cierto número va a terapia, cuántos de esos fallecidos. Entonces, cuando vos ves estos números de 800, ves 1000, inmediatamente haces el cálculo y sabés que el recambio en las terapias, digamos, se mantienen los números, pero significa un número constante, una exigencia muy alta al sistema de salud de manera persistente, entonces preocupan todos esos números. Y también, como siempre señalo y que ustedes ya lo conocen y lo aprecian, es que el número de fallecidos siempre está rezagado, entonces unas 2 o 3 semanas respecto al número de casos y de internados. Entonces sabemos que una cosa lleva a la otra, entonces esos números realmente preocupan, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con el doctor Mazzoleni, ministro de Salud, bajo la lupa esta noche. En Petrochaco estamos orgullosos de ser un emblema 100% paraguayo con más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional, llegando a cada rincón del país con el compromiso de generar mano de obra local y brindando el mejor combustible al mejor precio del mercado. Con Petrochaco llegas lejos. Petrochaco significa precio, calidad y litro exacto. Y como todos los domingos les presentamos los productos de Sabores de España, desde 2017 productos de calidad. Encontrarlos en saboresdeespaña.com.py. Andrés, tenemos que... Sí, quiero recordarle a la gente que no se olvide de hasta las 9 de la noche, hoy es el registro en Dimo. Ustedes saben, bajan en la aplicación www.dimo.com.pi, allí se registran, entre todos los que se registraron hoy desde la lupa hasta abajo la lupa, hay 5 vales de 500.000 guaraníes, lindo domingo para recibir 500.000 guaraníes. Lindo 500.000. Sí, 13, un 14 de diciembre, imagínense amanecer con un 500 en el bolsillo. Simplemente tienen que bajar, es gratis, bajan la aplicación al teléfono, se registran allí y además de tener esa billetera que es técnicamente algo fabuloso, también están participando. A las 9 de la noche en las redes sociales de Dimo se va a dar a conocer los 5 ganadores. Sí, señor. Bueno, y te vas. Sí, me voy. Ahora, y te vas. Con el permiso del ministro. Y te vas. Ministro, disculpe, tiene tantas cosas que hacer. Imagínese. Bueno, la pausa, por favor, y en un ratito seguimos hablando. Estamos recibiendo mensajes y estamos tomando nota de los mensajes que estamos recibiendo con relación a algunas cuestiones. Ya volvemos en un ratito nada más. Alfredo Boxi, arrancamos. Por favor. Arrancamos y estamos en una etapa de estancamiento alto de la pandemia y nadie sabe, la población en general, los médicos tampoco, si tenemos que estar angustiados, estar muy preocupados o estar un poco más tranquilos porque no subieron los números. Yo creo realmente, doctor Boxia, que debemos estar preocupados. Francamente, debemos estar preocupados porque el sistema está dando respuesta, pero lo está dando a un nivel máximo de exigencia que no está bajando, ¿verdad? Y no se condice, digamos, con lo que estamos viendo en la calle, ¿verdad? Realmente eso es lo que a mí me preocupa, porque cuando uno hace una evaluación, ¿cuáles son las cosas que no están abiertas hoy, por ejemplo? ¿Quién no puede trabajar? Y realmente el número es prácticamente nulo, casi reducido. Hay muy pocas cosas que, cierto, hay algunas limitaciones. Tenemos una apertura total, eso tiene un costo en cualquier lugar del mundo, muchos países no lo pueden hacer, pero vemos realmente que ese precio del tapabocas, de la distancia, del lavado de manos, incluso de la responsabilidad de no acudir al trabajo o visitar a nuestros parientes cuando tenemos síntomas sospechosos, mucho de eso lo estamos viendo. O sea, nosotros somos testigos de salud, no tenemos la fuerza ni el rol de una acción punitiva y tampoco se puede llegar a todos lados. Decía yo en el curso de la semana que nosotros no podemos llegar, pero el virus llega a todas partes. Y bueno, esa situación es la que realmente nos complica. Para mí en esta semana realmente ha sido muy tocante ver a la figura política más importante de la mayor potencia europea con un discurso realmente conmovedor y además estamos hablando de un país con un sistema de salud
probablemente uno de los mejores del mundo, ¿verdad? Con una decisión que se tomó en la última hora que dice confinamiento duro. Efectivamente, efectivamente. Entonces, nosotros obviamente tenemos que adecuar a la realidad de Paraguay. Nosotros desde salud pública tenemos que ver todos los frentes. Si yo viera solamente desde el punto de vista estrictamente epidemiológico, digamos, no de la salud pública en general, naturalmente que estos números obligarían a cuestiones similares. Pero nuestra espalda económica, nuestro nivel de formalidad, no existen seguros de desempleo. Lo que sí nos ha dado una gran mano es lo que discutíamos con el invitado anterior respecto al ordenamiento macroeconómico, ¿no? Ministro, ya hablamos mucho y se dice que, bueno, finalmente diciembre es nuestro peor mes, diríamos, en el año desde que se inició la pandemia. Y bueno, la gente se comunica con nosotros y pregunta, una televidente dice, ¿por qué se va a dar la flexibilidad ahora? Dice, de las medidas durante las fiestas, si es el peor momento. Y le preguntábamos ayer a Sequera y le vuelvo a preguntar a usted, ministro. ¿Hay una posibilidad de que vuelvan algunas medidas restrictivas, teniendo en cuenta que es inevitable, porque uno puede decir todo lo que quiera, pero sabemos que en Navidad y Año Nuevo vamos a reunirnos con nuestros familiares, vamos a reunirnos con los amigos y eso es inevitable? Y bueno, algunos cumplirán las medidas y otros no. En otros países en Europa, con esta segunda ola, Italia, como dice, canceló la Navidad. Usted hablaba recién del discurso de Angela Merkel en Alemania, donde también las medidas restrictivas en esta. ¿Existe la posibilidad de que nosotros en las fiestas tengamos medidas más restrictivas para todo el país? Te puedo hablar, Estela, de que están previstas conversaciones a nivel gobierno, ¿verdad? No desde el punto de vista de salud exclusivamente. Si bien la mayoría de las medidas que nosotros proponemos de alguna manera son discutidas, a veces con algunas carteras en particular. En esta ocasión esto va a tener una evaluación un poquito más amplia, digamos, y no descarto ninguna medida. La premisa general es siempre tratar de colaborar también dentro de lo posible con un mes que es muy delicado en términos digamos, del movimiento económico, de la cuestión afectiva. Así que vamos a tener que ser muy creativos, pero yo creo que lo más probable es que busquemos algunas medidas que puedan atenuar un poco los riesgos. ¿Qué puede ser, por ejemplo, doctor? Mira, y algunas de las cosas que se pueden plantear son el tema de circulación, por ejemplo, me refiero a desplazamientos. El tema de los horarios ciertamente tenemos que ajustar indefectiblemente, porque seguramente la gente va a brindar a las 12 y tiene que retornar a sus hogares, ¿verdad? Yo creo que la cuestión del desplazamiento es una de las cosas que deberíamos revisar, porque eso es muy importante. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de cuarentena social y buscábamos también eso, había algunos principios fundamentales? Uno era el tema del alcohol, el otro tema era precisamente el tema del desplazamiento, ¿verdad? Y ahora estamos tratando de incorporar que hay que hacerlo reiterativamente, la gestión de riesgo personal también respecto a lo que uno hace, ¿verdad? Las actividades. Ese tema de cuántos eventos me voy por semana, cuánto tiempo paso en el evento, con cuánta gente paso, y si es abierto o cerrado el ambiente donde estamos. Entonces, pero el principio fundamental y no negociable es esto, ¿verdad? El tapabocas. Ministro, si el ministerio hubiera podido saber allá por enero de este año lo que vendría después, probablemente no hubiera decretado aquella suspensión de vacaciones por el dengue. Quiero significar nomás que buena parte del personal de Blanco ya viene sin vacaciones desde aquella época, porque cuando las iba a tomar en marzo seguramente, comienza la pandemia con el virus. Y yo veo a nuestros colegas muy agotados, extraordinariamente cansados, frustrados. Algunos de ellos llevan un año arriesgándose y atrás de ellos su familia. Sí. ¿Qué se les puede decir a estos médicos de consultorios, de terapia, de guardia, que además son los primeros en enfrentar la frustración también de los propios pacientes, ¿verdad?
Sí, efectivamente. En primer lugar, que dentro de la crisis y la emergencia, que nosotros le hemos dado todas las facilidades a los directores de hospitales, porque los directores de hospitales o los hospitales tienen a veces algunas particularidades. Entonces lo que hicimos fue modificar toda la normativa para que ellos tengan la absoluta libertad de poder generar esas vacaciones que, como yo siempre digo, no solamente son un derecho, ahora son una necesidad extrema. Y lo otro que me gustaría recordar a la gente, justamente en virtud de lo que mencionaba el doctor Boxia, es que precisamente una de las razones por la que nosotros promovimos el tema del distanciamiento del distanciamiento social tan rápido, porque uno mira a Paraguay y dice 2 casos de coronavirus y cierran todo. Parecía una cuestión ridícula, casi temeraria, pero era precisamente por el tema dengue. O sea, veníamos con una población sanitaria totalmente cansada y además no teníamos, como esos 2 primeros casos de Paraguay fueron de lugares donde supuestamente no había circulación, para cuando nos enteramos no teníamos forma de saber si ya habían contagiado a mucha gente y si había circulación en el país. Hoy, ministro, las terapias en hospitales públicos están todas ocupadas. Sí, tienen movimiento, dan respuesta, Carlos, pero el problema es que, digamos, la demanda supera. Por ejemplo, tenés INERAM, de repente liberadas 6, 7 camas, 8 camas, y rápidamente son reocupadas esas camas. Entonces, se da respuesta, hemos redistribuido un poquito algunas otras terapias, nos están dando también una ayuda. Hemos incluso recurrido a Alto Paraná en alguna ocasión, remitiendo pacientes de la zona de Itapúa particularmente, pero incluso de Capital, ¿verdad? Estamos haciendo. El sistema es como global, pero nuestro problema es que nuestra mayor capacidad de respuesta está justamente donde el epicentro de la epidemia. Claro, hablando con mayor precisión, Capital y Central están totalmente ocupadas. Así mismo. Y por los datos que tenemos nosotros, 35 camas del sector privado, del sanatorio privado, están ocupadas también. Puede que ese sea el dato más actualizado, lo que pasa es que se modifica frecuentemente. Pero es el 50% de las disponibles, ministro. Así mismo. ¿Verdad? Y durante mucho tiempo nosotros también estuvimos, a los efectos también de generar un ahorro para el Estado y que ahora nos sirve y hacerlo de la manera más racional, el Ministerio llegó a enviar a algunos pacientes al sector privado y los recobraba rápidamente, digamos, durante gran parte de los meses anteriores, ¿verdad? Entonces, prácticamente hasta hace un mes el uso de este convenio era bastante bajo, ¿verdad? Muy, muy bajo. El doctor Hugo Cusle del Alto Paraná contaba el otro día, lo que decía el ministro recién, que se invirtió esta cuestión de, antes venía para terapia a Itagua o a INERAM desde el Alto Paraná. Ahora de diferentes puntos del país están tratando de asistir para poder cubrir de una u otra manera, pero estaba preocupado porque aumentó el número de contagios en el Alto Paraná. Sí. Eso significa que posiblemente en algún momento se va a necesitar esa cama de terapia intensiva también. Así mismo es, Carlos. Lo propio ocurrió con Foz de Iguazú, que está enfrente. Y señalaba yo, hay que reiterar porque no siempre todo el mundo te escucha, pero una anécdota que me ocurrió a mí es que se toman medidas en Foz de Iguazú y la gente de Alto Paraná me escribe para decir, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ministro. Y yo les muestro las medidas que tiene Paraguay son más estrictas y están vigentes. Sí. El problema es que no las estamos cumpliendo. Y quería darte un dato nuevo. El doctor Sequera y su equipo han conducido un estudio de la seropositividad de Ciudad del Este. En otras palabras, se han ido a hacer el test de anticuerpos en Ciudad del Este y han notado prácticamente lo que sería equivalente a un 30% de la población afectada en Ciudad del Este. 30%. 30%. Obviamente es un muestreo, ¿verdad? Tiene sus rangos, digamos, de confiabilidad. 1 de cada 3, ¿eso es inmunidad de rebaño? Y mira, por lo menos sabemos, doctor Boxia, que ha habido un gran impacto en esa zona. No nos sorprende, ¿verdad? Por el volumen de casos que tuvimos, ¿verdad? En su momento, pero esta es una prueba ya científica sobre la base del trabajo de la Dirección de Vigilancia que nos permite tener una noción. Y ese mismo estudio
se va a conducir aquí en Asunción y Central. Y comprueba una enorme cantidad de casos asintomáticos, entonces. Efectivamente. Refleja mucho de nuestra gente joven, ¿verdad? Que tenemos. Y muchos casos, incluso personas con vulnerables y añosas, a veces también tienen versiones bastante leves del caso. No es que todas tienen casos muy severos, ¿verdad? Estela. No tiene problemas económicos, ministro. O sea, el dinero que se le dio a salud hasta ahora está aguantando bien con todo lo que está... Sí, está aguantando bien y ahí hay una cosa importante, si me permitís, Estela, que es muy importante que la gente conozca. Para valorar, más allá de las dificultades que hemos tenido y que yo no las voy a negar, ¿verdad? Pero para valorar el tema de las compras del Ministerio de Salud Pública, uno no puede usar la columna de pagos, porque ¿sabes qué pasa? En salud, la norma es casi que uno hace el proceso, hace el llamado, la apertura, la evaluación, la adjudicación, el contrato, recepciona, firma el acta, usa todo y no paga todavía a veces, ¿verdad? Entonces, no podés mirar eso si no tenés que mirar el proceso, ¿verdad? Y bueno, hay una serie de factores, algunas cuestiones que son complicadas porque son muchos llamados. El Ministerio de Salud creo que está segundo después de Obras Públicas o por ahí nomás de la cantidad de llamados y la complejidad. Cada vez que vos tenés un llamado, tenés 50 ítems, por ejemplo, cada ítem se presentan 30 empresas, son 30 documentaciones distintas. Y hay muchos principios activos que no hay en el país directamente. Entonces es un proceso complejo, pero no hay un problema de plata en este momento, ¿verdad? Pero toda la plata que se le dio a salud, o la que está, digamos, asignada a salud, toda está comprometida, toda, absolutamente. Incluso tuvimos que dar de baja algunas cosas porque estuvimos asistiendo a otras instituciones. La ley de emergencia fenece ahora en diciembre. Sí. Y la pandemia, con esa ley de emergencia más o menos pensamos que la pandemia terminaría también en diciembre. ¿Qué pasa si esto continúa? La vacuna, usted había anunciado la otra vez que recién lo tendríamos en el primer semestre. Así es. Después mi otra pregunta sería, ¿por qué los otros países ya tienen y nosotros no? Con mucho gusto. ¿Qué va a pasar en términos de presupuesto general de la Nación para salud? Porque también Paraguay, económicamente hablando, está llegando a su tope para nuevas deudas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la pandemia continúa, va empeorando la situación? No vamos a tener todavía la vacuna, pero ya no vamos a tener el dinero. Sí, yo creo que tenemos que sentarnos otra vez a una conversación con el Parlamento Nacional, valorar eso. Los recursos que no se están usando ahora pasan al año que viene dentro del presupuesto. Habría que valorar la extensión de la ley de emergencia sin ninguna duda. El tema vacunas, Estela, es lo siguiente, ¿verdad? Por un lado, hay que remontarse a antes de tener estos datos tan alentadores que tenemos hoy. Ahí uno tiene que tomar ciertas decisiones. Este mecanismo COVAX es el único mecanismo que asegura que los países en vía de desarrollo puedan tener acceso a la vacuna en un tiempo relativamente igual a los países en desarrollo. De no ser así, para darle una noción al público que nos escucha hoy, nosotros probablemente tendríamos que esperar 3 años hasta que se vacunen todos los países desarrollados y después veníamos nosotros en la cola, ¿verdad? Entonces es un mecanismo muy importante y además te da la seguridad de que tener un portafolio amplio, si falla uno, usas otro y se pueden reorientar los recursos. Y compras en escala por gente que tiene mucha experiencia en el tema de vacunas. ¿Por qué Paraguay no tiene antes? Hay varios motivos. Primero, porque varios de estos países que son los que inician las vacunas han invertido a riesgo en el proyecto de estas vacunas. Es decir, Estados Unidos, Europa, han puesto dinero en estos proyectos de vacunas. Dinero que hubieran perdido si no eran exitosos. Eso es algo que yo no puedo hacer como Paraguay. Segundo, algunos de estos países, los más cercanos acá, han participado en los estudios multicéntricos, ¿verdad? Paraguay no participó porque no tenía suficientes casos. Esa es la ironía en su momento, ¿verdad? Entonces, hay ciertos acuerdos que han tenido ya, preacuerdos que se han firmado sobre la base, entonces pueden tener acceso más rápido. Nosotros hemos hecho las conversaciones por fuera del mecanismo COVAX, nunca nos hemos circunscrito. Yo las he llevado incluso personalmente en muchos casos y hemos avanzado en su momento hasta un momento en el que yo tenía que hacer ya un pago a riesgo.
¿verdad? Y todavía no tenía estos resultados que hoy ya tenemos. Hemos retomado esas conversaciones ya hace un tiempo, estamos hablando con todas ellas, pero hay una demanda a nivel mundial, ¿verdad? Se estima que no va a alcanzar todo el 2021 para que se vacunen todo, ni siquiera los países desarrollados que tienen acceso a varios. ¿Y se arriesga, ministro, a poner una fecha para Paraguay? Sí, tuvimos una reunión reciente en OPS donde pusieron varios escenarios distintos y el del medio, que digamos el más realista, que no es ni el pesimista ni el optimista, nos habla de fines del primer semestre. ¿Qué significa eso? Mayo, junio más o menos. Recién, mayo, junio, sí. Recién. O sea, podemos decir nosotros, Paraguay tendría vacuna A mediados. Mediados del año. A mediados a de año. mediados del año que viene. Eso es con seguridad por el lado COVAX, ¿verdad? Y eso va a ser proveído de una manera en cuotas, por así decirlo, un poco coloquialmente, porque tiene que distribuirse entre todos los países de las Américas que están dentro del mecanismo COVAX, ¿verdad? Estoy poniéndome en el lugar del intendente de Encarnación, de la gente de Encarnación, porque dicen que el gobernador de Misiones, Argentina, dijo que solamente se va a abrir la frontera el día que tengan vacuna. Sí. Bueno, sí, son decisiones, digamos, No, pero complejas. te golpea, estás peleando, estás luchando de una u otra manera y si vamos a tener recién, me imagino cómo van a ser las actividades escolares el año que viene, ministro. Sí, bueno, y ahí Carlos, yo te diría, y ya lo he planteado en algunos foros, tenemos que hacer una reunión y con referentes de todas las áreas, pero yo te adelanto mi posición. Mi posición es que las escuelas deben abrirse. O sea, hoy la evidencia que tenemos no es la misma que teníamos a principio de año. Es cierto, hay un riesgo de por medio, categórico, pero este año también nos ha permitido ver el impacto catastrófico que tiene sobre nuestros niños. Y tenemos que tomar una decisión sobre como sociedad, si dónde vamos a poner ese riesgo, si lo vamos a poner, si vamos a apostar por los niños con todo eso y tomar los recaudos hasta donde se pueda, pero siempre una gestión de riesgo. O no, o dónde vamos a orientar. Eso, ministro, no es solamente que va un niño de una familia a la escuela, sino que se mueve un grupo muy importante. El otro día nos daban unos datos de que aproximadamente, si es que se tiene actividad escolar, escuelas, colegios, Sí. Facultades, el año que viene 2 millones de personas van a estar moviéndose y van a ir a diferentes centros de estudio, más o menos. Claro. No sé si están así. Ahí hay dos elementos interesantes que habría que tener en cuenta. Uno de ellos es que la evidencia científica está mostrando que aparentemente el riesgo en los niños pequeños de la propagación, digamos, es menor que en los mayores, ¿verdad? Entonces podría haber algún abordaje así selectivo. Un ratito nomás ahí, doctor. Porque en un principio pues se dijo que los niños eran los vectores, diríamos, eran asintomáticos pero vectores. Entonces, ¿a eso se refiere con evidencia científica? Sí, te diferencio, para ponerlo en términos más sencillos para el público, no es lo mismo el estudiante de primaria que el de secundaria. Ajá. Así bien clarito, ¿verdad? ¿Por la carga viral? Hay varios aspectos, puede tener que ver a lo mejor con el desarrollo de la inmunidad todavía en los niños pequeños. Son especulaciones educadas, pero seguramente se van a ir confirmando. Entonces vamos a tener que buscar un mecanismo muy sofisticado. Yo no puedo decirte vamos a empezar en febrero o marzo, lo que sea, pero te puedo decir que haciendo el balance general, el tema de las escuelas yo creo que debería abrirse. Lo tenemos que madurar un poco más. Doctor Mazzoleni, ¿puedo una Sí, claro. pregunta específica? Porque algunos colegas que están en terapias se muestran un poco asustados por la cuestión del midazolam y Cierto. otros sedantes que están en falta en el mercado, digamos. Sí, en ese sentido hemos hecho lo siguiente. Hay que entender primero que el midazolam es un principio activo que tiene una enorme demanda en todo el país y las empresas no lograban conseguir esos principios activos de los proveedores de afuera. Me consta porque yo mismo he pedido y hemos tenido una intervención hasta de la Cancillería para poder lograr que determinadas cuotas de ese principio activo entren. Entonces lo que hemos hecho también desde el Ministerio de Salud es, nos hemos sentado con la gente de la Sociedad Científica de
de terapia intensiva, a los efectos de elaborar esquemas alternativos de relajantes musculares, de sedación y demás. Entonces estamos trabajando en eso. Sigue siendo una dificultad grande, estamos hablando del atracurio, por ejemplo, de esa droga del midazolam que mencionaba el doctor. Poco a poco están viniendo, están algunos proveedores, incluso muchos, tenemos contratos abiertos que los proveedores nos aluden fuerza mayor y no pueden proveer. O a veces tenemos un contrato que puede ser sujeto de una ampliación y simplemente se niegan, ¿verdad? Es complicado el tema de la medicación también, ¿verdad? Tenemos que hacer otra pausa. Estoy viendo que, perdón, la pregunta, porque después yo quiero cerrar con algo, este bloque por lo menos. No, acá me pasan este dato, ministro, y me dice si es cierto que los sanatorios del sector privado ya también están colapsados por el COVID. ¿Sí? ¿Qué información tiene usted? Yo sé que están cargados, pero no tenemos, yo sé que hay muchas camas disponibles todavía, ¿verdad? No obstante, no es lo mismo el sector privado ahora de lo que era hace un mes. Y es más, en gran medida el sector privado yo creo que estuvo hasta cierto punto descargado gracias al sistema de salud. Claro. Al sistema de salud pública, digamos, ¿verdad? Sí. El otro día estábamos hablando nosotros del tema IPS y salud pública. ¿Hubo un aporte de IPS en esta pandemia? Sí, sí. Creo que le preguntamos nosotros en radio también al ministro. Hablamos de esto el otro día. Sí, sin ninguna duda, Carlos, a lo largo de todo el país, imagínense, nos hemos dispuesto prácticamente en cada cabecera departamental, a uno u otro le tocaba el hospital respiratorio y al otro el polivalente, ¿verdad? Y también reorganizar eso y la reingeniería de los recursos humanos para que no se mezclen, algunos que generalmente son de las dos instituciones, pero vos le ponías a un médico en uno de los hospitales y ahí sirve a las dos instituciones y viceversa, ¿verdad? Hemos trabajado muy de cerca, por ejemplo, en Alto Paraná, el hospital integrado, la infraestructura es del IPS, una gran parte de los recursos humanos son nuestras también. El tema de las drogas, medicamentos también se distribuye un poco equitativamente. Y así a lo largo de todo el país, ¿verdad? Aquí trabajamos íntegramente. Una gran parte, yo te diría una enorme parte de los pacientes que son derivados del sector privado por el convenio son pacientes de IPS. Bueno, quiero decir nomás que estoy viendo algo que de Miguel Prieto, el intendente de Ciudad del Este. En un momento él, hastiado, dijo, yo no creo en esto. ¿Recuerdan todo esto que pasó y que sucedió? Me cuentan que escribió en las redes sociales lo siguiente. Quiero informarles que un miembro de mi gabinete volvió a tener los síntomas del COVID-19. Está en su casa estable. No creo que pase a mayores, dice él. Pero hoy confirmó que su inmunidad duró 3 meses. Sí. Y me pareció importante que la ciudadanía se entere. A seguir nuestras vidas, pero con responsabilidad. A seguir nuestras vidas con responsabilidad. Es importante que la gente cambie, ¿verdad? O sea, y se valora lo de Miguel Prieto, porque en un momento él dice, no, ¿verdad? Se le cuestionó bastante. Y se le cuestionó también, pero hoy dice él, acá alguien de mi equipo dio, o sea, tiene otra vez los síntomas y coincide que después de los 3 meses. Y para ir a la pausa, porque esto es muy importante, ministro, haciendo un poco noticia e información, podemos categóricamente entonces nosotros decir hoy en Bajo la Lupa en NPI que el ministro de Salud dijo que las vacunas llegarán a Paraguay entre mayo y junio del año que viene. Por vía del mecanismo COVAX, sí. Es el que tenemos hoy. Es el que tenemos hoy. Eso no, sin perjuicio de otras negociaciones que podamos hacer y que... Pero hasta hoy esta es la negociación que está hecha y esto dice que las vacunas van a llegar en mayo o junio. Y el ministro acaba de decir algo también muy importante que vamos rescatando, aparte de todo lo que se dice y se conversa, que todo es importante, que es partidario de que las clases en escuelas y colegios sean presenciales a partir del 2021. Por lo menos de las escuelas, Carlos, y habría que estudiar el resto. Esa sería mi posición hoy, ¿verdad? Escuela sí, pero colegio, secundaria todavía hay que estudiar. La gente está pendiente de la vacuna, Carlos, porque bueno, finalmente, si había una palabra que definía el 2020 era incertidumbre, ministro, en todos los órdenes, sobre todo económicos y sanitarios, y esta llegada a la vacuna disipa en cierta forma esa incertidumbre. Usted ya habló de eso, pero me preguntan, la vacuna Pfizer es imposible en Paraguay por las condiciones, por la estructura que necesita, porque creo que tiene que estar guardada a 80 grados bajo cero. Sí, exactamente, menos 70 grados. O sea, representa un problema logístico muy importante de tener que
conseguir vamos a ponerle estos dispositivos de refrigeración, por así decirlo. No existen en el país ahora, en ningún sector. Incluso exploramos el tema de por ejemplo, los frigoríficos, todo, ¿verdad? Pero no hay. Y con los cortes de energía que tenemos. El problema es que la oferta de estos refrigeradores también es muy baja y escasa a nivel. Y están atrás de ella casi todos, ¿verdad? Entonces, hay una complejidad muy grande en ese sentido. En una ocasión incluso me preguntaron, y quizás haya sido una pobre elección de palabras de mi parte, ¿verdad? Pero ¿cuál es la vacuna? ¿Cuál es la mejor vacuna, verdad? Y la mejor vacuna es sin duda la que tenga un perfil donde vos tengas seguridad, que tengas la mayor eficacia posible, que tenga la logística más sencilla posible, que sea la más equitativa que podamos darle a todos, ¿verdad? Por igual. Y bueno, y finalmente el costo no es un tema menor también, ¿verdad? Entonces, todo eso también estamos teniendo en cuenta. Y un aspecto último que quería señalar sobre las vacunas, si nosotros tuviéramos la cantidad suficiente, esta concepción de trabajadores esenciales podría extenderse también a los docentes, ¿verdad? O a algunos docentes por lo menos, ¿verdad? Entonces, también esa contemplación la estamos haciendo, va a estar sujeta a la oferta que tengamos de vacunas. Queremos seguir hablando del ámbito de la salud con el ministro Julio Mazzoleni. Con relación al tema de la pandemia, ¿estamos en un momento complicado? Así es, Carlos. ¿Puede ser peor? Puede ser peor, Carlos. Naturalmente, puede ser peor si porque... tenemos Navidad, Año Nuevo, ahora va a ser Navidad, peor. Año Nuevo, y ahí tenemos un enero largo, ¿viste? Menciono creo que te dije el doctor Fauci, que es que es el asesor principal de Estados Unidos. Él decía, en enero vamos a pagar los pecados del Día de Acción de Gracia y de Navidad. Entonces, eso es lo que no nos tiene que pasar. ¿Pero qué tiene que ocurrir para que eso no suceda? Y creo que tenemos que portarnos bien en esas fiestas, tenemos que tener, probablemente a lo mejor vamos a ver estas medidas que preguntaba Estela, pero sobre todo tiene que haber una responsabilidad de la gente, ¿verdad? Acá me escriben algunos médicos y dice fase 0, 2 semanas, esta fiesta. Mira, están planteando eso. Es que para nosotros sería lo más fácil eso del mundo. No hay ni una duda que eso es efectivo. Pero, ministro, la experiencia de Cacupé tiene que haber servido de mucho. Cierto. Porque un mes antes de Cacupé, ¿te acordás que hablábamos con los sacerdotes y con la gente? Era prácticamente imposible imaginarse un Cacupé sin gente. Y sin embargo se hizo. Se cumplió. Se cumplió y la gente respetó y probablemente nos haya salvado de un aluvión de casos 15 días después, ¿verdad? Yo creo que hay seriamente que pensar en algún tipo de restricciones, por lo menos la noche del 24 y la del 31, para evitar que la gente se movilice de una casa a otra, y limitar el transporte, quizás, no sé, pero creo que hay que pensar en algo así, anunciarlo con tiempo. Me parece que hay suficientes elementos como para valorarlo. E incluso ha tenido un impacto. Cuando mirás Cordillera, doctor Boxia, hoy Cacupé no es el problema. Ahora tenés que irte a los otros distritos, ¿verdad? A los balnearios. Los distritos de los balnearios, ¿verdad? Lamentablemente, así es. Pero sí, acá la gente insiste, tiene que ver con personal de salud, como decía el doctor Boxia. Por ejemplo, cuarentena... a partir de las 23 hasta las 4, entre semana, y después sábado y domingo hasta fin de año, dice, en estos 15 días que quedan. ¿Es posible eso? De las 23 hasta las 4 de la mañana. Eso está luego vigente. Ese es el tema. No se cumple nomás. Ese es mi punto. Claro, por eso sabemos, hasta las 5 es. Es así mismo. De medianoche a 5 de la mañana. Y el tema del alcohol y demás, Carlos, eso nosotros, las ventas, puede ser un poco argel, pero realmente ayuda un poco a limitar esa aglomeración que vemos alrededor de las estaciones de servicio, en las calles. Pero en la casa mismo, en las reuniones que hacen con amigos, porque yo el otro día graficábamos en la radio con los compañeros, bien, o sea, en serio, pero con tono jocoso también, llegamos todos con mascarilla. Llegamos toditos los que están en casa con mascarilla y el que viene con mascarilla. Cierto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y pasa en todos los niveles, y no me van a decir que no es así. Pasa en todos los niveles, mascarilla acá, y el codito, el puño. ¿Desde cuándo empieza? Perfecto. Pero a veces ya ni del puño no le pasa, porque lleva la bandeja que llevó su sopa paraguaya acá, lleva perfecto. Estamos, una hora después. Los primeros 30 minutos es distancia. Ahí nomás sentate, Alfredo, ahí quédate. Estela, no te muevas. Julio, le dicen, Julio, ahí estamos bien, está todo bien. A los 45 minutos vino la picada.
Y cuando vino la picada, y parece poca cosa, pero ahí puede estar el gran problema. Sí. Cada uno, no, cada uno su tenedorcito, su escarbadiente, su palillo, como se dice, todo para la comida, ¿verdad? Hasta ahí fuimos bien, 45, 50 minutos del encuentro. A la 1 hora y media, ella no sabe si el tenedor este es tuyo, es de Estela o es de Alfredo. ¿Cuál era mi vaso? Y no, ese es mi vaso, ya se fue. Y la mascarilla no está más. Y 2 horas después, ¿hace cuánto tiempo que no te veo? ¿Por qué no te voy a abrazar? Si ya no morimos en estos 9 meses, ya nos vamos a morir más. Somos así, es así. Y agregarle el alcohol ahí que... No, pero el alcohol estuvo siempre, doctor, desde que llegamos el alcohol estuvo siempre. Me pasó nomás, pues ya se sirvió todo. Eso estaba implícito. Claro, porque a medida que pasa, estás entrando en confianza, el alcohol te hace entrar más en confianza y le queda abrazar. alegre. ¿Cómo no te hace, Alfredo? ¿Hace cuánto tiempo que no te veo? ¿Sí? Hace 9 meses encerrado. Y ahí pues está en ese Después ya tenedor, suena en la ese música, palillo. Carlos. Después de la música, porque ahí te tiro ese, no, pues no, hay que poner fuerte porque no, pues si ellos están bailándolo ahí al lado, ya en el vecino, ya hay fiesta también. Entonces uno parece que todo es en broma, es un chiste, pero de ahí puede terminar alguien muy afectado. Así es, pero hay que aprender a vivir con esto. Todo el año que viene vamos a estar con o sin vacuna. Y yo, doctor, le tengo más temor a esa situación que estaba graficando recién que ir a trabajar. No, pero de hecho se demostró, ¿verdad? Carlos, Porque en el que los trabajo la contagios gente- se dan en las reuniones La gente sociales. se porta mejor. Sí. Aparte de tus compañeros son argelos y te dicen, ponete tu tapabocas, no te vas a sacar tu mascarilla, ponete ahí está. Entonces, Por bueno, eso, familia corta, aire libre, tapaboca. Para Navidad. familia corta, aire libre, tapaboca. Mm. Y sí. Y menos, tío, como decíamos, los 4 factores, ¿verdad? Pero para que vea la pausa con esto, si nos molestó cuando nos impidieron un velatorio, Sí. ¿cómo no nos va a molestar que nos impidan una fiesta? Sí. Así de sencillo. Lo que queremos es que el velatorio no venga a continuación de la fiesta. Así mismo. Uy, qué fuerte eso. ¿Sabías que el alcohol solo tarda 7 minutos en llegar al cerebro y empezar a afectarnos? Hoy esto no debe ser un problema, porque tenés Cubo. Con Cubo lográs reducir entre 50 y 80% de alcohol en el organismo. Toma un Cubo bien frío 5 minutos antes de tu bebida preferida y sentite bien después. Cubo es un producto importado por Lasca. Se acercan las fiestas y las preguntas de qué vamos a cenar en Navidad. Voy a tratar de aprender y memorizar esto. ¿Familia corta? Aire libre. Aire libre. Tapabocas. Y tapabocas. Posiblemente oscura. Ahí ya sea un problema. Y va a ser que no, cuando estás mal, porque puede que llueva, haya alta humedad, necesita aire acondicionado y otra vez te encerrás y ese puede ser otro problema. Pero insistimos en esto de tener la capacidad de soportar por lo menos este tiempo, digo, que va a ser de fiestas y de celebraciones. Se acercan las fiestas y las preguntas de qué vamos a cenar en Navidad de seguro nos hicieron esperar. Como todas las noches, Nati tiene sugerencias, tiene propuestas y a propósito, contanos, Nati, ¿qué tenemos a continuación? Carlos, bueno, ahora les traigo realmente unos bocados sabrosísimos que podemos hacerlos en estas fiestas. Al aire libre, ¿verdad? Con familia corta y por supuesto también al tapaboca. Vamos a presentar estas opciones excelentes que son con las mini hamburguesas. ¿Y por qué me refiero a las mini hamburguesas? Porque son muy versátiles. En este caso podemos jugar con los niños y hacer una parte del traje de Papá Noel, su cinto, con las aceitunas jugar un poco. Esto es queso crema, morrón asado, aceitunas negras. Nada difícil ni complicado, sino divertido para hacerlo con los chicos. Tenemos esta hamburguesa que es la común, la normal, pero si rápidamente la convertimos en algo como para ponerlo en el arbolito, está mucho mejor. Y aquí seguimos jugando con la creatividad de los productos guaraní, en este caso las mini hamburguesas. Tenemos lo que sería imitando el gorro de Santa Claus, de Papá Noel en este caso. Esto es lo que serían en forma de hamburguesa, la forma tradicional que conocemos. Pero aquí un poquito más acá estamos con unos bocados muy interesantes que podemos hacer con las mini hamburguesas y en este caso las que hice de forma picadita es con la hamburguesa tipo casera, que le pusimos huevos de codorniz, morrones salteados, tenemos aceitunas, tenemos una pasta de aceitunas con las cebollas caramelizadas, esta tenemos con tomates salteados, chimichurri, ¿sí? O una salsa criolla, la preferencia de cada familia, y podemos presentar esta deliciosa opción a nuestra familia, a la familia que va a estar con nosotros bien cerca en estos días. Y bueno, esta es la manera en que Guaraní está cerca tuyo
con, por supuesto, el idioma del sabor, con guaraní. Muchas gracias, Nati, muy amable como siempre. Acá la gente me está escribiendo y me dicen, decirle al ministro que en la calle Senador Lón, donde están los boliches, es una vergüenza los viernes y sábados. El ministro, ese no es el trabajo del ministro de Salud. Ese no es el trabajo del si le vamos a defender en algo al ministro de Salud, es que esa no es su tarea. Lo único que falta ya que se vaya también, ya le dijeron de todo en estos últimos días y en estas últimas horas. Dice, sábado y domingo, viernes y sábado una aglomeración, gente en lugares cerrados, sin tapabocas, y la policía no hace nada, ¿cierto? Otro mensaje dice, anoche se inauguró un local en San Bernardino, en la zona del anfiteatro. Dicen que fue descontrol de gente, incluso está en las redes sociales. Y recuerdo que el domingo pasado, sentado ahí, el doctor Carlos Morínigo le retó a toda la gente que está acá en la esquina, comiendo también por la forma, o compartiendo, ¿verdad? Bueno, hacemos la pausa. Decía nomás el doctor Mazzoleni, acá me envían, nuestros televidentes son rapidísimos, dice, cierre casi total de la vida pública en Alemania antes de Navidad por el aumento de contagios. Sí. Los comercios cerrarán a partir del miércoles, las escuelas adelantarán las vacaciones a mitad de semana y no volverán hasta el 10 de enero. Alemania. No estamos diciendo Burundi. Y Alemania, pero sí, Alemania también es un país que tiene recursos. Y por eso mismo, o sea, si un país con recursos, con un sistema público solvente... Te digo en el sistema médico ni sanitario. Tiene otro tipo de recursos que le puede permitir a la gente a lo mejor no trabajar durante ese tiempo. Algún tipo de seguro, no sé. Claro, sí. Alguna protección, una cosa por el estilo, ¿verdad? Nosotros no tenemos. Acá nosotros... Es el otro gran debate que dejó la pandemia, Carlos. Por ejemplo, pero de todos modos, yo lo que sí, perdón, ministro, si Alemania tiene problemas en su sistema de salud, imagínense cómo nos vamos a tener nosotros. ¿Quería decir algo, ministro? No, solamente decirte, incluso por ejemplo con países como Uruguay, ¿verdad? Si bien es cierto que ellos están haciendo una espléndida tarea, ¿verdad? Están muy bien, pero también ellos tienen una diferencia de formalidad, incluso seguro de desempleo, es invertido ahí, me parece que el 80% es trabajador formal y es informal, al revés de lo que somos nosotros, ¿verdad? Exacto. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Vamos a hablar por supuesto que vamos a hablar del caso Bianca y vamos a hablar de las enfermedades que son conocidas como raras también, porque creemos que es oportuno y es necesario que el ministro hable también de esta situación y de esto que generó una serie de situaciones y que nosotros mismos cuestionamos. ¿Por qué no salió el ministerio a hablarlo, a decirlo, a contarlo? ¿Y por qué sucedió lo que sucedió ya para terminar dándole otra vez lo que estaban solicitando los padres de Bianca? Pero en un ratito nada más, ya volvemos. Quiero contarles esto que llega desde Uruguay. 533 casos. Hoy cifra récord, dice la publicación del diario El País en Uruguay, y hablan ellos de un fallecimiento, pero aumentan la cantidad de casos y de contagios en Uruguay. Bueno, ¿por qué el ministerio dejó que pase todo esto, ministro, para después terminar, no sé si aflojando, haciendo lo que tenía que hacer, o por qué se vio presionado? ¿En dónde fallaron, ministro? Yo creo, Carlos, en primer lugar te quiero decir que te decía al comienzo del programa que nunca he estado en una situación así tan compleja desde el punto de vista de la valoración de mis principios personales y no estoy satisfecho, digamos, con la solución del problema. Pero a veces cuando uno está en mi posición o en la posición de gobierno y tiene que analizar el rigor de las decisiones gubernamentales o del manejo de la burocracia, es realmente bastante complicado. Me gustaría historiar un poquito de esto porque es importante que la gente entienda de dónde venimos, ¿verdad? En primer lugar, decirles que ya con el caso Bianca emblemático a fines del año pasado, nosotros tomamos la decisión de poder darle la oportunidad de un principio de tratamiento. Ese principio de tratamiento se está dando aún hoy. Creo que estamos hablando de 6 ampollas, cada una de $100.000 para Bianca y para Agustina. O sea, ellas han recibido a la fecha $600.000 de tratamiento. Pero eso no es lo importante. Lo importante era el compromiso que nosotros teníamos para todos los demás, porque el problema acá, el principio de equidad es el problema, ¿verdad? Y el plan era poder irnos al Parlamento junto con la Asociación de Padres AME y demás para poder generar una modificación o en su defecto un cambio de la herramienta principal para afrontar las enfermedades con medicamentos de alto costo, ¿verdad? Que es el FONARES, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queríamos hacer para que sea algo equitativo y lamentablemente la pandemia impidió eso, ¿verdad? En este proceso de esta crisis actual, en primer lugar hay que recordar que el ministerio no estaba de por medio. Nosotros lo que recibimos es
un pedido del Instituto de Previsión Social para que se reúna el Comité de Bioética Nacional, que es una estructura conformada, que depende del gabinete del ministro, pero que es naturalmente independiente en sus cuestiones. Eso es, para el ambiente médico, la esencia de un comité de bioética o de una junta médica o una comisión médica son principios fundamentales, y de ninguna manera, no solamente no lo hice, sino que nunca lo voy a hacer, uno se puede entrometer en el mejor parecer y entender de esta gente, ¿verdad? Me refiero a los que conforman esta reunión. Entonces ellos toman una decisión en base al análisis de toda la documentación pertinente. Hay que recordar que ya hay una evaluación previa del Comité de Ética del IPS. Ellos le remiten, yo le corro traslado a ellos hacen su análisis, ahí eso está conformado por muchas disciplinas. Tenemos biólogos, teólogos, tenemos economistas, abogados, médicos, etc. Y todos tienen un vasto currículum en el análisis de estas cuestiones bioéticas que son frecuentes. Bueno, se expidieron en una forma, digamos que si bien no es vinculante, yo lo que hice fue trasladar el parecer de ellos al Instituto de Previsión Social. Entonces, de por medio no está el presidente. A continuación, entonces, los pedidos de los padres pasan primero de déjenme comprar. El ministerio dice, nosotros no tenemos problema que ustedes compren porque está dentro de la prerrogativa de los padres definir qué tratamiento les parece mejor. ¿Quién dice déjenos comprar? Los padres. Ajá. Claro, porque por ellos su cuenta, déjenme comprar, sí. ¿verdad? Entonces, entonces yo esclarezco que en el canal de la compra por vía con recursos de los padres, nosotros no nos vamos a oponer a eso, ¿verdad? Otra cosa es si yo tengo que comprar como ministerio, porque ahí tengo que hacer un análisis con mi comisión de médico para ver si corresponde o no, ¿verdad? Entonces eso se da eso. A continuación, el nuevo pedido ahora es, queremos también que se mantenga el tratamiento actual que están recibiendo. Está bien, no hay problema. Tercer pedido es, después cambia el pedido a, ahora queremos que se hagan cargo de la diferencia, porque supuestamente el ministerio, digamos que conspiró contra la campaña que se estaba dando, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos ningún problema de eso. Quiero hacer una pequeña salvedad también. Como la niña recibe el medicamento por parte del ministerio, no por IPS, se exige una evaluación previa a la administración de cada ampolla, que es más o menos cada 4 meses. Entonces, cuando se aproxima el tiempo de aplicarle la ampolla, un tiempo antes tiene que haber una evaluación, ¿verdad? Y en ese proceso hay discrepancias, como puede haberlas en cualquier ámbito médico, entre la valoración de algunos profesionales y otros, ¿verdad? Pero esa es una cuestión distinta. Entonces, lo que yo quiero aquí dejar bien en claro es que, por un lado, que yo reivindico y lo voy a hacer siempre al precio que cueste, que uno tiene que respetar la opinión de los profesionales. A veces puede ser una opinión, a todos los médicos nos toca dar malas noticias a veces, ¿verdad? O nos toca con la frustración, pero hay que respetar eso por un lado. Después hay que también basarse en la evidencia científica y las personas tienen su mejor saber y entender. Yo vi, más allá de que nosotros comprendemos que todas las personas de alguna manera reaccionan lo mejor que pueden en estas condiciones extremas por las que están pasando ellos y varios otros padres. Varios de los médicos que fueron insultados, digamos, en el programa que ustedes estaban conduciendo, son personas que han sido instrumentales en la obtención de estos medicamentos para Bianca y Agustina. Me consta porque nosotros ha sido un problema de logística enorme. Por decirle, Argentina y Brasil tienen acuerdos con estas compañías farmacéuticas y no pueden venderle a otro país. Nosotros tuvimos que comprar, creo que fue en Dinamarca, y además no podíamos comprar directo como ministerio, o sea, tuvimos que hacer toda una estructura a través de un laboratorio para hacerlo. Entonces, hay un compromiso del Estado paraguayo y hay un cambio. Yo les digo, y aquí con todo respeto, y le miro a toda la gente, a todos los ciudadanos paraguayos y paraguayas, creo que tenemos que dejar el doble discurso y la hipocresía. Tenemos que hacer lo siguiente. Acá lo que hay que lograr es la capacidad de que todas las Biancas que hay tengan acceso a esto. No se puede ser inequitativo. Y la forma de hacer eso es hacer que funcione la herramienta para ello. Probablemente
podemos discutir aquí si hay que modificar o hay que cambiar. Pero esa es la manera realmente justa de poder ir adelante. ¿Pero de quién depende eso? Depende depende de todos, depende de los actores políticos, claro, entre los que me incluyo, ¿verdad? Y por eso digo acá, no puede ser que Paraguay tenga el porcentaje, o sea, el impuesto selectivo al consumo de tabaco más bajo de toda la región de las Américas. Eso es vergonzoso. Tenemos que trabajar como sociedad en eso. Tenemos que seguir adelante, buscar esta herramienta del FONARES, que desde el 2011 está promulgada la ley, ha pasado por todas las administraciones y no funciona. Ministro, ¿usted puede explicar por qué FONARES nunca funcionó Te puedo explicar en 9 años? las argumentaciones que se han dado y seguramente son pasibles de discusión, pero tiene que discutirse, ¿verdad? Una de ellas es que el FONARES está financiado, entre otras, por las entidades binacionales, que tienen que hacer más o menos cerca de 40.000 salarios mínimos, ¿verdad? El problema es que las binacionales, por un lado, no tienen recursos que sean visibles para el Estado porque no son recursos genuinos del Estado. Entonces, el Ministerio de Hacienda dice, yo no veo esto, no puedo incluir. Aparte, hay sendas acciones de inconstitucionalidad de ambas binacionales al respecto. Después, tener el problema del impuesto selectivo al tabaco. Hay leyes posteriores al FONARES que asignan el 100% de los recursos ya a otras cosas. Entonces, ese 5% para FONARES no existe. Después tenés lo que tiene que ver con los premios no reclamados de juegos de azar. Ahí en un artículo dice 50% es para FONARES y en otro artículo más abajo dice 100% es para entidades de beneficencia. Entonces, hay elementos de ese tipo. Yo creo que tenemos que tener una fuente de financiación real donde haya un porcentaje del IVA, un porcentaje de la renta personal. Tenemos que hacer cosas como... Yo sé que esto no es políticamente correcto y a lo mejor no es el momento, pero dejemos de ser hipócritas. Por otro lado, pedimos un sistema de salud de primer mundo o siquiera cercano a Argentina y Brasil y no queremos pagar impuestos. Es imposible eso, es imposible. Entonces, el problema de Paraguay es que tiene, lo bueno de Paraguay es que tiene bajos impuestos, lo malo de Paraguay es que tiene bajos impuestos. Entonces, no hay un almuerzo gratis, no vamos a lograr algo si no hacemos un sacrificio. Entonces, hay que decir lo que hay que hacer y yo reconozco mis responsabilidades en ese sentido y me comprometo a pelear, pero a pelear por todos. 60 Biancas llevan todo el presupuesto del Ministerio de Salud de un año para medicamentos. Pues, Carlos, ¿Cómo? el ministro acaba de decir algo que para buena parte de la dirigencia política de este país podría parecer una herejía. Sí. Pero me ratifico. Absolutamente cierto. Me ratifico porque he pasado muy mal estos días y no he pasado mal por el insulto o por la gente. He pasado mal porque en algún momento he tenido ese debate interno de cuáles son los principios que uno tiene que mantener. Y son principios que no podemos de ninguna manera, que son los principios de equidad, ¿verdad? Y la presión ciudadana de gente que no entiende y quizás nosotros que no comunicamos bien porque es complejo el tema. Eso es lo que hay que hacer. Dejemos de hablar de teoría y demás. ¿Queremos un sistema bueno? Bueno, hay que hacer el sacrificio y hay que invertir en eso. En ese sentido, ministro, es cierto lo que usted dice. Yo creo que la ley de FONARES es un problema que tiene un problema de fondeo y no sé si ahora se va a tener que resolver porque hay tantas cosas. Y acá, alzar impuestos en Paraguay y sobre todo para determinados sectores es medio satánico plantear. O sea, es absolutamente imposible. El presidente ya dijo un montón de veces que no va a alzar impuestos. Así que... Ahora, el punto que se planteaba con el caso Bianca, que en cierta forma ganó el corazón de todos los paraguayos y que los padres también tuvieron esta campaña fantástica de juntar 10.000 millones de guaraníes, no es fácil y ha logrado conmover a todo el país. Claro, con el caso Bianca también, ahora sabemos que hay muchas Biancas. Hay 60 y lo que necesitan. Yo anotaba acá, $600.000, solo 2 pacientes. Sí, ¿verdad? Pero el tema, ministro, es, lo hablábamos antes al inicio del programa, esta tragedia en el Paraguay de que solamente porque es una sociedad profundamente solidaria es que no nos morimos todos. ¿Por qué?
si el vecino tiene un problema, lo que hacemos es pollada, asados, etcétera, y juntamos el dinero para que pueda comprar el remedio. Los enfermos del cáncer, sobre todo, son los que más sufren este tipo de situaciones. Y que el caso Bianca lo que reveló una vez más, así como lo reveló la pandemia, es que nuestro sistema de salud necesita ser fondeado en serio, claro, y que la salud pública en este país no sea una hazaña heroica de todos los días de todas las personas. Es decir, que Bianca y todas las personas que tienen estas enfermedades raras y muy, muy costosas, ¿verdad? Así es. Tiene que haber un sistema que pueda cubrir esos y no tengan, decía yo, no tengan por qué la gente encadenarse en el Ministerio de Salud para lograr un medicamento para salvar la vida de su ser Más querido. que una pregunta, esa es una posición que se coincide. Plenamente, pero yo creo que tenemos que decirlo con todas las letras, ¿verdad? O sea, está bien, podemos discutir que no es este impuesto o claro, que no es aquel otro, pero yo creo que no se puede reclamar, o sea, no me pueden decir a mí, ¿cómo no tenemos el sistema de salud de Argentina? ¿Cómo no tenemos el sistema de salud de Brasil? Porque no invertimos en ello. Es cierto, hay brecha histórica, se han hecho muchos avances, eso es innegable, pero es imposible. Uno crece así, en el histórico del presupuesto crece un 5, un 10%, un 12% y tu necesidad de medicamentos aumenta. Todavía no hablamos de fibrosis quística, no hablamos de enfermedad metabólica, Acá hay gente no que está hablamos de escribiendo lupus, de artritis enfermedades reumatoide, de esclerosis múltiple. Ministro, como diría una compañera de trabajo, se me refue el tiempo. Perdón. Diría Mina, no, es responsabilidad de ustedes de todo. Gracias por venir, ministro. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir cuestionando y vamos a seguir trabajando juntos, porque hoy declaraciones yo primera vez que le escucho al doctor Mazzoleni hablar de la forma que está hablando con relación al tema de la necesidad en salud. Gracias, ministro, por venir. Gracias, Carlos. Muy amable. Vamos a hacer la pausa. Último corte, por favor. Bueno, 21:33, nos pasamos un poquitito. Mil disculpas, Estela, muchas gracias. Buenas noches. Alfredo, un gusto como siempre. Gusto. Mañana, si Dios quiere, tempranito, a las 5 de la mañana estamos haciendo la Mañana Monumental. Buenas noches para todos. Hasta mañana.